el tema de hoy, guarda tu fe. Guarda tu fe. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, a la segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén, Señor. Te damos las gracias, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos las gracias porque eres Dios, porque fuera de usted no hay Dios. Te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre estás con los que te buscan, con los que claman tu nombre, con los que alaban tu nombre. Gracias, Señor, porque has guardado nuestro dormir y nuestro despertar, porque despierto y aún estoy contigo, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos brindas a través de este medio de llegar a los hogares, Señor, con las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Amén y amén. Guarda tu fe. Aquí, en este párrafo que acabamos de leer, nuestro hermano Pablo dice que él ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe. Y va a recibir, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman la su venida. Guardar la fe. ¿Cómo podemos guardar la fe? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo guardamos la fe? Si nosotros escudriñamos la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, podemos ver que cuando él es tocado por el Señor Jesucristo en ese encuentro de poder, en ese encuentro que tuvo camino hacia Damasco, donde él se le revela al Señor y donde ha introducido en Damasco y ha puesto manos sobre él a través del discípulo Ananías, y él recibe la vista, desde ese momento él comienza a padecer lo que es el Evangelio de Jesucristo, la predicación del Evangelio, el sufrimiento que causa y el camino estrecho por donde él debía transitar. Al final de su carrera, él dice que él ha guardado la fe, pero ¿por cuántos problemas y por cuántas tribulaciones no pasó nuestro hermano Pablo? ¿Por cuántas tribulaciones no ha de pasar el que el Señor escogiere para que predicara su Evangelio en este tiempo? ¿Por cuántas situaciones? La Escritura dice que en el mundo tendría aflicciones, pero confía que yo venceré el mundo. Y una de las cosas, uno de los métodos para guardar la fe es confiar en el Señor. Pero la Escritura también dice que en medio de las tribulaciones muchos abandonan al Señor. Muchos salen del camino estrecho y se van al camino ancho. Porque el camino estrecho es difícil, dice la Escritura. Difícil de andar en ese camino. Y para guardar la fe debemos estar arraigados en Cristo Jesús. Para guardar la fe, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo guardo mi fe en medio de esta situación que estamos viviendo en los finales de los tiempos? ¿Cómo guardo mi fe con tanta tribulación y angustia que a cada día me acechan? ¿Cómo guardo la fe si no veo esperanza para mí? Podría decir cualquiera persona, ¿cómo guardo la fe? Entonces la Escritura nos da la solución, nos da el camino de guardar la fe. Pablo dice que ha guardado la fe, ha peleado la buena batalla y que le está ya lista la corona que él recibirá, y no solamente él, sino todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y guarde la fe. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Es una pregunta muy importante. Muchas veces nosotros debemos de buscar la respuesta correcta a través de la Escritura. ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestra fe? Primero hay que entender lo que es la fe para poder guardar esa fe. La Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no ves a Jesucristo, pero debes de creer en Él.
estás esperando, pero debes continuar creyendo. El Dios en el cual tú creíste es un Dios vivo. Y aunque muchas veces no veas lo que quieres recibir de Él, aunque muchas veces no veas su manifestación, aunque muchas veces permanezca en silencio en tu vida, no debes de dejar de creer en Él. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, 10 y 11, voy a leer, dice la palabra de la siguiente manera. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Si tú crees esto de verdad cuando aceptas al Señor, si tú crees, no serás avergonzado, dice la Escritura. Pero ¿por qué muchas veces somos avergonzados? Es la misma pregunta relacionada a cómo hago para guardar la fe. Primero debes de creer dentro de tu corazón, como dice la Escritura. Si creyeres dentro de tu corazón en Jesucristo, si creyeres dentro de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creyeres dentro de tu corazón en la Escritura, si creyeres dentro de tu corazón, porque si tú crees dentro de tu corazón, eso va a emanar hacia afuera, porque lo que está dentro del corazón, uno lo emana hacia afuera. De la abundancia del corazón, uno hace las manifestaciones que uno hace cada día. Puede ser una manifestación de no creer, si verdaderamente no has creído dentro de tu corazón. La Escritura dice que no serás avergonzado. Pablo dice en el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículos 31 y 39, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para tú creer esto, y que esto se manifieste en tu vida, primero debiste haber creído de corazón en Jesucristo al principio cuando lo aceptaste. Porque todo tiene un principio, y el principio es creer en el Señor dentro de tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Cuando tú crees eso, y lo internalizas en tu corazón y lo crees de verdad, entonces empieza a crecer en ti esa fe bonita, que es la confianza en Dios. Que así tú no estés viéndolo, tú sigues creyendo en Él. Que así estés pasando por una tribulación, tú sigues creyendo en Él. Si así estés pasando por escasez, tú sigues creyendo en Él. Sigues creyendo en Él. Y que nada te aparte del amor de Dios. Que nada te aparte del amor de Dios. Hoy vemos como muchas personas, el amor al mundo lo está apartando del amor de Dios. Hoy vemos como muchas personas la escasez lo está apartando del amor de Dios. El dinero lo está apartando del amor de Dios. El pecado en sí lo está apartando del amor de Dios. Pero estas cosas suceden porque no han creído de corazón, de verdad, en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo guardamos nuestra fe? El principio es leer la Escritura. La Biblia dice que ahí os parece que hay vida eterna. Cuando tú empiezas a leer la Escritura, el temor de Dios se apodera de todos tus miembros. Y crees verdaderamente en este Dios poderoso y vas a tener temor de Dios, aunque sea para apartarte un poquito de Él, para hacer algo que le desagrada a Él. Pero cuando no lees la Escritura, el amor de Dios, el temor de Dios no puede estar en ti. Y ahí es donde ocurre lo que nosotros vemos a cada día. Uno de nuestros hermanos que llegan al camino del Señor duran unos meses y se apartan porque dicen que el Evangelio no les ha resultado fácil, que el Evangelio no les ha resultado fructífero y se apartan de las cosas del Señor. Hermano, así es, mi hermano. ¿Cómo guardamos la fe? Fíjense que la Escritura dice que es como un tesoro que encontró un mercader y lo guardó.
Cuando tú guardas algo en tu casa y lo tienes guardado, lo tienes allí, atesorado, nadie te lo puede quitar porque lo guardas y sabe que lo tienes allí. Dice la Escritura: del buen tesoro del corazón el hombre bueno saca cosas buenas. Entonces, cuando tú guardas la fe en Cristo Jesús, en el autor, porque has creído en el autor y consumador de la fe, has creído sus promesas, has creído su palabra, has creído en la salvación que trae su palabra. Porque como el apóstol Pablo dice aquí: he guardado la fe, estoy listo para recibir la corona. Entonces hay una promesa en el cual al final del camino está la corona, del cual vamos a recibir. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 50, en el versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando nosotros estamos en angustia por cualquier atribulación, Dios dice: invócame, clámame, y yo te atenderé y tú me honrarás. Cuando nosotros en medio de la tribulación guardamos nuestra fe y estamos llenos de fe, porque cuando tú guardas algo lo tienes, cuando tú no guardas nada, tú no tienes nada, ¿verdad? Si tú no guardas nada, no tienes nada, pero si tú guardas, por ahí hay un proverbio que dice: el que guarda siempre tiene. Si tú guardas la fe en tu corazón, en tu ser, siempre vas a tener la solución a través de la fe, porque siempre vas a clamar al Señor y el Señor te atenderá y tú lo honrarás. ¿Cómo lo honras? Bueno, dando tu testimonio, declarando que tuviste paciencia en el Señor, que tuviste la fe necesaria y moviste el reino de los cielos a través de la fe. La Escritura dice en el libro de Gálatas, dice que: oh Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu y están terminando y ahora van en la carne. Esto tiene un significado muy grande. Ellos empezaron con fe, con mucha fe, pero al transcurrir el tiempo fueron perdiendo la fe y fueron traspasando a la carne nuevamente. De repente eso está pasando contigo, que has tenido fe por algún tiempo, algún momento, pero la situación país, la situación a nivel global, la situación personal que tú tienes, que está comenzando a odiar y te está llevando a perder la fe. Y las personas dicen: no, yo tengo fe, pero no es la fe de Cristo, es la fe del hombre, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que Dios le dio una porción, una medida de fe a cada uno por igual. Pero el hombre necesita la fe de Cristo, que es la fe sobrenatural, la fe que te va a llevar a la corona, a la conquista de la promesa. Entonces, en medio de la angustia, dice que el Señor nos recomienda: clámame, búscame, cree, mantén tu fe, no desmayes. Difícilmente nosotros podemos entender esto cuando nosotros vemos en nuestros hogares, y el cristiano en este tiempo, el que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, podemos ver que nuestra familia, nuestros niños, nuestros jóvenes están padeciendo por alguna tribulación causada. Muchos dicen que por los estados de gobierno, pero esas tribulaciones son causadas por nosotros mismos, por no actuar de la manera correcta. Entonces, cuando en este caso los cristianos, los seguidores de Cristo, se van del país, es porque han perdido la fe. Su fe ha menguado, y ya en el lugar donde están, ya han perdido las esperanzas. Ya no tienen esperanza, y su fe ha comenzado a menguar en ellos, y optan por irse hacia otro lugar a buscar mejor forma de vida, como dicen por eso, mejor calidad de vida. Pero ¿quién te puede dar mejor calidad de vida que el Señor?
La Escritura claramente dice que Él suplirá todas tus necesidades. Todas. Pero debes guardar la fe. Guardarla como un tesoro, dice la Escritura, en tu corazón. Entonces, cuando tú clamares al Señor, Él responderá. Pero por cuántas tribulaciones no tendrás que pasar. El camino estrecho, la Escritura lo dice claramente, estrecho, angosto, lleno de obstáculos. Pero es necesario, porque dice la Escritura que a través de las aflicciones seremos perfeccionados. Podremos llegar a alcanzar la promesa, a alcanzar la corona de gloria que tienen preparada. Fíjate que la Escritura dice que está preparada. Y que las cosas, que los sufrimientos y las angustias que estamos pasando, que se pueda pasar en este mundo, no es comparable con la gloria venidera. No es comparable. Entonces, cuando crees esa palabra, cuando tú guardas tu fe, tú la puedes utilizar en cualquier situación. En cualquier momento la puedes usar. Voy a contarles rápidamente un testimonio que pasó el día sábado. El día sábado venía de Altavista, a las 6:30 de la tarde, y me quedé sin gasolina allí, llegando a la redonda del Dorado, a la redonda de la costa. Y estoy estacionado allí, y en un momento le dije: Señor, envía a alguien. Y no pasaron ni 2 minutos cuando 2 jóvenes se acercaron y me preguntaron: Señor, ¿se quedó sin gasolina? Y yo dije: sí. Y me dijo: tenemos gasolina ahí para usted. Yo dije: gloria al Señor, gracias a Dios. Fueron y me la buscaron. Entonces, cuando tú guardas tu fe, tú puedes utilizarla en el momento necesitado. Porque cuando tú guardas dinero, tú lo utilizas en el momento que tú lo necesitas. Entonces, cuando necesites una sanidad, con la fe que tienes guardada en tu corazón, en ti, tú puedes clamar al Señor, y a través de tu fe, como aquella persona, aquella filosinicia que vino y se acercó a Cristo por una sanidad a través de la fe. Y Jesucristo le declara: por tu fe. Y así sucesivamente. A Rahab, la mujer que recibió a los espías israelitas en Jericó, tuvo fe y temor del Dios de Israel y fue salva, ella y su casa. Guardó la fe. Entonces, ¿qué está pasando con el cristiano en este tiempo? Que no está guardando la fe. Su fe es desechada, se expande, se va y no se mantiene en él. Entonces, si tú no tienes para dinero guardado y en medio de una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Sales a pedir, pides, corres a un familiar para que te preste un dinero, a un hermano. De la misma manera, cuando estás enfermo, entonces no has guardado fe, entonces tienes que llamar a un hermano que ore por ti, a un predicador y a una campaña para que oren por ti, porque tú no has guardado la fe. Entonces, en ese momento que tú llegas a ese lugar, entonces te vuelves a llenar de fe, porque ves que la presencia de Dios está allí. Pero necesitas guardar tu fe, porque el camino es largo y estrecho el camino. Y vas a ser atribulado, necesitas ser atribulado. Pareciera algo extraño, ¿verdad? Pero necesitamos ser atribulados, necesitamos sufrir el dolor, necesitamos tener escasez para poder acercarnos de corazón al Señor, para poder conocer su poder, para poder conocer que realmente Él está a nuestro lado. El pueblo de Israel en Egipto tenía 430 años de sufrimiento. Pero cuando llegó la salvación, la liberación a través de Moisés,
el pueblo padeció para salir de Egipto. Aún la persecución de Faraón hasta el último momento. Pero el pueblo guardó la fe y pudo pasar el Mar Rojo. Moisés los alentaba. Crean, no desmayen. Guárdense, porque ha venido la salvación. Y la salvación ha venido en Cristo Jesús. Ha llegado a tu vida. Debes guardar la fe. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 5, versículo 2, y dice de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras sabias. No te des prisa, cálmate. En medio de esa situación, en medio de esa angustia, no te des prisa a quejarte, a despotricar del Señor, a quejarte con tu esposo, con tu esposa, a echarle culpa al gobierno, a echarle culpa a alguien. No, cálmate, porque el Señor desde los cielos está presto. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchas personas en Cristo Jesús que dicen: bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo este hombre? ¿Hasta cuándo esta mujer? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo este gobierno? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero es que el Señor tiene una promesa en su palabra. Y te ha prometido que Él suplirá tus necesidades, que Él guardará tu vida, que Él es el que te sostiene de la mano y te lleva. Y su promesa no tarda. Ten paciencia, créele, déjate llevar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, quiere decir que tu fe es menos que un grano de mostaza. Tu fe mínima. Debes guardar y cultivar la fe, para que esa fe tenga poderosa fe, así como la del centurión que dio Cristo. Ese hombre no he visto tanta fe, porque ese hombre había cultivado la fe. Ese hombre había guardado la fe. Cuando una persona tiene dinero bastante, tú dices: bueno, ese hombre tiene dinero bastante, porque ese hombre ha guardado su dinero y ha producido su dinero. Ha guardado, y tú dices: ese hombre tiene bastante. Bueno, pues una persona tan llena de Cristo, tiene fe bastante, puede orar por cualquier persona, puede declarar una palabra, puede hacerlo porque tiene la fe necesaria para hacerlo, porque ha guardado la fe. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Vamos a comparar la fe, como dice el Señor, no compararemos al resto. Vamos a comparar la fe como cuando tú siembras una mata y la riegas todos los días y esa mata va creciendo poco a poco. Hasta que un día llega a ser un árbol frondoso y viene todas las personas que van fruto de ese árbol. Así mismo la fe, cuando llegamos al Señor, nosotros creemos en Él, como dice la Escritura, o deberíamos creer en Él, como dice la Escritura. Pero necesitamos regar a cada día esa semilla que puede sembrar en nuestro corazón a través de la Escritura. A través de la Escritura nosotros vamos todos los días regando esa mata hasta que esa fe va creciendo. Esa fe va a ir creciendo poco a poco. Y va a ser esa fe, aunque sea pequeña, como dice la Escritura, aunque sea un grano de mostaza. Pero esa fe te va a ayudar a seguir caminando hasta el final. Porque esto es de caminar hasta el final. Ayer he conversado con unos jóvenes y hablábamos acerca de los casorios, de los jóvenes ahorita en las congregaciones, en las iglesias. En las congregaciones hay muchos jóvenes, se han casado varios jóvenes.
Yo le digo, bueno, está bien casarse, pero nosotros en el Evangelio no es como vas a estar en el mundo, que te casas y después del tiempo no te gusta la mujer y la dejas y te casas con otra. En el Evangelio no, en el Evangelio te casas con esa mujer y te tienes que quedar con ella y te mueras. Entonces yo le aconsejaba a él, cuando te vas a casar tienes que ver bien con quién te vas a casar, porque he visto muchos matrimonios en el Evangelio que ya a los meses ya hay problemas, ya se quieren dejar, se divorcian, se casan con otro y son así. Entonces todo esto tiene que ver con el creer, con el tener fe en las cosas del Señor. Porque cuando nosotros tenemos fe en las cosas del Señor y somos temerosos de Dios, nosotros buscamos los recuerdos en la Escritura. La Escritura es el manual de vida para nosotros los cristianos, donde nosotros vamos a aprender a cada día de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y regaremos esa fe pequeña que va a ir creciendo poco a poco. Los discípulos pudieron decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Nosotros podemos decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Él es el único que puede aumentar nuestra fe. Pero cuando dice aumentanos la fe, entonces el Señor te va a pasar por situaciones para aumentarte tu fe. Entonces, cuando pidas eso, espera que viene la cosa buena para así aumentarte la fe. Nuestra fe tiene que crecer y debemos de ser nosotros personas genuinas, verdaderas, creer en el Señor de verdad, en el Evangelio. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, lo dice el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, la fe va creciendo poco a poco, hasta llegar a ese nivel en el cual ya lo que tú le pides al Señor, así no lo veas, tú verás que viene. Si tú lo crees, así va a ser. Entonces, el nombre del Señor, hoy en este tiempo, en el tiempo final, en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día, estamos viendo muchas cosas que no pudieron tener explicación dentro de la congregación. Y muchas manifestaciones que creemos que son de Dios, pero no son. Y muchos comportamientos inadecuados dentro del pueblo de Dios, que no son comportamientos de Dios. Y todo esto viene porque muchos de estas personas han perdido la fe. Han perdido la fe en el Señor. Y se apodera de ellos un espíritu de estupor, como lo dice la Biblia. Un espíritu de estupor para que hagan cosas que son terribles, cosas que no convienen. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con estas cosas, siempre tener la confianza y la fe en el Señor constantemente, regar esa fe pequeña que está dentro de nosotros a través de la lectura, de la búsqueda del Señor constantemente, esforzarnos, aunque sea para leer algo en el día. Es necesario que todos los días tengas tu comunión con el Señor a través de la Escritura, a través de la adoración. Es necesario que tú busques esa intimidad con Dios para que llegues a ese nivel espiritual el cual necesitamos en este tiempo y que se ha perdido dentro de la congregación. Todo viene a través de la fe, porque si no tienes fe, con un granito de mostaza, no podrás decirle a este monte, muévete de aquí para allá y se va a mover. Necesitamos tener ese poquito de fe y creer en el Señor. Porque tu fe va a hacer que muchas personas tengan a Jesucristo. Porque no solamente vas a tener fe, sino que esa fe va a dar frutos. Y estos frutos que va a dar tu fe es el buen comportamiento que vas a tener como cristiano en tu comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el comportamiento de los cristianos ha cambiado de una manera exponencial. Y a causa de eso, el Evangelio es vituperado. Porque la fe de estas personas ha menguado o ha caído o ha desaparecido completamente. Y viven una vida tibia de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos dé la fuerza cada día para seguir perseverando en sus caminos hasta el final. Porque tú eres el que persevera hasta el final. Esto no es el que se cae. Tú fuiste escogido como un guerrero y una guerrera de Dios para que pelees las buenas batallas de la fe, para que pelees la batalla espiritual que siga adelante. Y si eres un guerrero, entonces si caes, no te quedes allí, levántate y sigue peleando. Porque el guerrero no es aquel que cae y se queda, sino aquel que cae, se levanta y sigue luchando.
vamos a caer, pero debemos levantarnos y seguir adelante, creyendo en el Señor, confiando siempre en Él, que Él nos dará la victoria en cada área de nuestra vida, si tenemos esa fe, si tenemos esa certeza, esa convicción de esperar las manifestaciones que queremos ver de parte del Señor. Vamos. Así es, mi hermano, guarda tu fe. Guarda tu fe. Vámonos al libro de Salmo, capítulo 18, versículo 6. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a su oído. Fíjense, alguien quien tiene fe y está clamando en su angustia al Señor. Alguien dice: en mi angustia clamé, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En tu angustia clama, invoca el nombre de tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Debe ser Jehová de los ejércitos. ¿En el nombre de quién vas a invocarlo? En el nombre de Jesús. Con la fe que te ha dado Jesús, creyendo que se te concederá lo que pidas en el nombre de Jesús. Es una fe. Vamos a comparar el reino. ¿Con qué comparar el reino? Lo voy a comparar con un trabajador de una empresa. Ese trabajador, cuando lo contrataron, le dieron un sueldo. Le colocaron un sueldo. Pero ese hombre ha trabajado con ese sueldo durante mucho tiempo y ha sido fiel a esa empresa. Ha cumplido con la labor encomendada. Y él quiere un aumento de salario. Así estaban los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Bueno, en un momento, cuando la administración de la empresa valora el esfuerzo del trabajador y la fidelidad que ha tenido con el trabajo, ojo, con el trabajo, con su empleo, la fidelidad que ha tenido con la empresa, no se ha ido a perjudicar a nadie, no ha buscado su beneficio perjudicando a otros, no ha sido obstáculo de otros, sino que ha sido de ayuda para muchos. Entonces, la gerencia de la empresa ve esa acción y le aumenta el sueldo. Cuando llega la quincena, que cuando él recibe el sueldo, dice: wow, me aumentaron el sueldo. Cuando ve su sueldo, entonces él comienza a hacer otras cosas. Asimismo, cuando el Señor te trajo al reino, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y comenzaste a vivir la vida en el Evangelio de Jesucristo, el Señor dice que te dio una medida de fe. Y que con esa medida de fe tú debes comenzar a trabajar, tienes que comenzar a creerle y a clamarle y comenzar a hacer buenas obras, las obras del Señor, pero sin perjudicar a nadie, sin tener esa envidia, ese celo, sin querer lo de otro. La fe que Dios te ha dado es genuina, es una porción para ti. Y como los apóstoles le dijeron: aumentanos la fe, tú le puedes decir: Señor, aumentame la fe. Entonces el Señor ve tu fidelidad hacia Él, ve que eres un hombre que has guardado la fe que Él te ha dado, entonces la aumentará como un granito de mostaza y le podrás decir a cualquiera cosa. A los 4 elementos de la tierra le podrás decir: quítate, y se quitará. Cesa, y cesará. Porque la fe que te ha dado Cristo, dice la Escritura, que el poder que va a ejercer a través de la fe no lo podrá detener ni el Hades ni las puertas del infierno. Que los elementos de la tierra están sobornados a ti, están bajo tu autoridad en el nombre de Jesús. Entonces debes entender esas cosas, que debes guardar la fe y, como comentaba mi hermano, regarla, nutrirla con las buenas obras, creyendo, soportando la prueba, soportando, resistiendo los embates del mundo, resistiendo
categorías, situaciones que pareciera que no están para que el cristiano la sufra, pero están para eso, para perfeccionarte a través de las aflicciones, en fe. Entonces podrás ser un instrumento del Señor, podrás ser ese canal de bendición que el Señor utilizará en su momento, porque tienes fe. Cuando llegues a algún lugar y alguien necesita algo del Señor, entonces la fe que tú llevas guardada dentro de ti está cargado y puedes soltar un poquito de tu fe. Entonces se cumplirá una buena obra para el Señor. El enfermo sanará, el afligido se le dará una palabra de aliento, porque tu fe, dice la Escritura, tu fe provoca que se mueva lo sobrenatural del Señor y traiga el bien necesitado en el momento preciso para que el Señor sea glorificado y exaltado su nombre con acción de gracia. Entonces debes guardar tu fe y pelear la buena batalla. No tener envidia de tus hermanos, no tener envidia de nadie, porque el Señor te ha dado algo a ti. No mirar la prosperidad ajena, no mirar el sufrimiento ajeno y contentarte porque a cualquiera de tus hermanos le vaya mal. No, la Escritura dice que debes sufrir con los que sufren y reírte con los que ríen. Y debes guardar tu fe hasta el final de tus días. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí no dice apresuradamente, dice pacientemente. Y fe es tener paciencia, porque usted no está viendo las cosas. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó y se inclinó. Cuando alguien se inclina, porque él está en los cielos, él está muy arriba, en lo alto y en lo sublime, y él debe inclinarse para oír nuestro clamor en la tierra. Dice que se inclinó y para oír mi clamor. Pero pacientemente esperé en Dios. Pacientemente tendrás. La paciencia es una demostración de fe. Yo tengo fe porque eso viene. Pacientemente espero. Espero mi redención. Espero mi salvación. Espero la promesa. Aunque ande en valle y tiniebla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, mi Dios, estará conmigo. Pacientemente espero por la manifestación de mi Señor. Y la Escritura dice, la tierra, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios en gloria. La tierra ha tenido paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido la tierra esperando la manifestación en gloria de los hijos de Dios? Pacientemente. Entonces debes de guardar tu fe. Porque cuando tú guardas un jugo en la nevera, haces una jarra de jugo y la metes en la nevera y la guardas. Cuando llega una visita con sed, entonces tú le sirves un vasito, ¿verdad? Un vasito de jugo y les sacias la sed y lo reconforta. Así debes guardar la fe dentro de ti para dar la respuesta de parte de Dios a todo aquel que lo necesite. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano, así es. Vamos a leer acá en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En el 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Ahora
Ahora el 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren esto, mis hermanos. Y en este tiempo nosotros vemos cómo personas en el Evangelio hacen lo contrario de lo que hizo Moisés. Ellos escogen estar en el mundo antes que sufrir los padecimientos que hay que padecer en el cristianismo por Jesucristo. Nosotros, de hecho, en los días atrás hablamos acerca de un testimonio de un varón que le comentaba a mi hermano que él ya no podía estar más en el Evangelio, porque en el Evangelio le había ido peor que como le había ido cuando él estaba en el mundo. Él prefería devolverse al mundo antes de estar en el Evangelio. Entonces, vemos este acto contrario al que hizo Moisés. Moisés prefirió no ser hijo de la Faraón, no llamarse hijo de la Faraón, y prefirió ser un esclavo con sus hermanos y recibir los vilipendios que recibían sus hermanos, los golpes que recibían sus hermanos del pueblo de Israel. Porque él tenía fe en ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos de tiempo de él, cuando aún no estaba Jesucristo, pero hoy nosotros tenemos a Jesucristo. Y vemos que como por la fe estos grandes hombres de la Biblia alcanzaron las promesas, alcanzaron reino, alcanzaron muchísimas cosas por la fe. No quiere decir, mis hermanos, que si nosotros estamos caminando en el Señor y estamos creyendo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra fe nos va a hacer alcanzar todas estas cosas, porque hay promesas ahora para nosotros, todas las promesas. Una de las promesas es que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Nosotros actualmente buscamos primeramente el reino de la tierra, por eso que las cosas no nos son añadidas, sino que padecemos escasez y padecemos muchísimas cosas porque nuestra fe verdaderamente está puesta en otras cosas y no en las cosas del Señor. Entonces nosotros debemos ver todas estas cosas. En el Evangelio debemos de meditar por qué nos pasan las cosas, por qué nos dan situaciones. Ciertamente son por pruebas algunas y otras por nuestra falta de fe, por no confiar en el Señor, por no tener esa confianza en nuestro Dios. Y la Biblia nos enseña a tener fe en Él, porque nosotros vemos que la fe trae buenas cosas para cada uno de nosotros, los que queremos en el Señor. Por la fe estas personas alcanzaron grandes bendiciones. Por la fe estas personas alcanzaron todas estas bendiciones de parte del Señor, por su fe, por creer en Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, en este tiempo, en el tiempo del Evangelio, en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo en el cual estamos viendo muchísimas cosas, debemos nosotros de sujetarnos a la palabra, de vivir conforme a ella, y veremos que vamos a recibir todas estas promesas que están escritas en la Escritura. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y todas estas cosas vienen a nuestra vida cuando nosotros verdaderamente caminamos en el Señor. Vendrán las aflicciones, sí, la Biblia también nos dice, pero estaremos nosotros confiados de que obtendremos la vida eterna, de que obtendremos la salvación, si seguimos en el Señor, perseverando en Él. ¿Quién de nosotros en este tiempo hace lo que hicieron estos hombres? Vemos que se hace lo contrario. Acabé de leer acá el testimonio que está escrito aquí de Moisés. Él prefirió recibir los latigazos y los imperios y los golpes y las necesidades que pasaban sus hermanos esclavos en el pueblo de Egipto, antes que de estar por la guía del faraón en un lugar donde lo iba a tener todo. Él desperdició al mundo y amó a Dios. En este caso de este tiempo es lo contrario. La gente vemos en el Evangelio, muchísimas en el Evangelio, que prefieren el mundo y no las cosas de Dios. E incluso estando dentro del Evangelio. ¿Cómo es esto, mi hermano? Bueno, vemos personas que han crecido gracias al dinero, porque le han quitado el dinero a la persona y están haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Luego ellas no se
Estados Unidos. Este hombre que se hizo multimillonario. Pero vean esto, se hizo multimillonario y cuando la iglesia descubrió el gran robo, la gran cosa que él había hecho, entonces a él, que era el fundador, lo destituyeron de la iglesia, lo sacaron de allí, lo mandaron fuera de allí y él quedó sin ese cargo. Entonces, ¿qué le tocó? Porque las demandas fueron tan grandes que las mansiones y las posesiones que él había tenido, tocó venderlas todas para él poder pagar los abogados, para poder pagar y salir de todo ese serie de problemas en la cual se había metido. Y quedó nuevamente como estaba antes, sin nada. ¿De qué le valió? Recibió su castigo aquí en la tierra, pero si no se arrepiente, entonces va a recibir otro castigo, el castigo eterno. Entonces nosotros vemos todas estas cosas y de esta forma es que nosotros vemos a estas personas dentro de las congregaciones haciendo lo malo y teniendo un beneficio propio y no un beneficio en colectivo para el pueblo del Señor. Porque ¿quién es el que provee todas las cosas? El Señor. No es el que paga. Él dará la paga, Él dará la victoria. Entonces de esta forma nosotros vemos como estas personas han perdido la fe al 100% y han puesto su fe en el mundo y no en Dios. Ahora la fe en Dios es la que trae bendición y la fe en el mundo es la que trae maldición y muerte eterna. Así es, mi hermano. Ay, hermano, yo tengo fe. Yo tengo fe, mi hermano. Pero una fe del mundo, del hombre. Yo clamo, yo oro, pero nada. Porque no tienes la fe de Dios. No has guardado la fe de Cristo en ti. Entonces, el mismo Cristo les dice a los apóstoles, si tuvieran fe como un granito de mostaza, quiere decir que nuestra fe es menos que un grano de mostaza y que necesitamos cultivarla, que necesitamos darle crecimiento a través de las obras. En el libro de Filipenses, capítulo 12, en el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Una de las formas para resplandecer como luminarias en el mundo, ser irreprensible a través de la fe. Irreprensible a través de la fe. Alguien irreprensible es que no pueden reprenderlo. Porque Él es una luminaria, Él es luz. Y su fe es poderosa en Dios. Su fe trasciende el segundo cielo y llega al tercer cielo. Entonces esas son las cosas que estamos padeciendo nosotros los cristianos. La falta de fe, de guardar la fe. Porque tenemos la fe momentánea. Tenemos la fe es cuando clamamos al Señor y cuando oramos, más nada. Pero no la ponemos por obra, no la cultivamos a través de su buena obra de creer en el Señor. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Y esta es una de las causas por las cuales vemos tantos cristianos sufriendo, tantos cristianos que se van de la nación, que se van a otras naciones porque han perdido la esperanza, han perdido la fe, no han guardado la fe para soportar las acechanzas, las tribulaciones, no han guardado la fe y ya han perdido la esperanza y por eso se van de los lugares, se van a buscar nuevas vidas, nuevas comodidades, mejor calidad, como dicen, mejor calidad de vida. Como que si eso se pudiera medir. La mejor calidad de vida está en el mundo, por el camino ancho, en las vanidades del mundo, en los placeres temporales del pecado. Pero la vida real, la verdadera, la que te lleva a la promesa, es el camino estrecho. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, pelea la buena batalla de la fe, guarda la fe, pelea, apártate de todas esas cosas, huye de todas estas cosas, dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Hombre de Dios, huye de estas cosas, mujer de Dios, huye de estas cosas. El pueblo de Dios está padeciendo de una escasez terrible, no porque así Dios lo quiera, sino es por la falta de fe y por causa del amor al dinero. Entonces cuando estamos pasando una mala situación, por un momento de trance, de tribulación económico, entonces despotricamos de la fe, nos injuriamos contra el Señor, levantamos comentarios, levantamos malos pensamientos, nos quejamos, pero no nos quejamos como debemos quejarnos, sino nos quejamos con la falta de fe, que no hemos guardado la fe. La Escritura dice que en medio de mi tribulación y de mi angustia yo clamé al Señor y el Señor se inclinó y oyó mi oración. Entonces dice la Escritura que el Señor no dejará tu pie al resbaladero, que el Señor te tomará de la mano y no te dejará caer, que enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, que Él llenará tus alforjas, que Él llenará tus graneros, que Él abrirá las ventanas de los cielos y vaciará bendiciones que sobre y abunden sobre ti, que lo pruebas ahí a través de la fe. El centurión vino y probó a Cristo a través de la fe y Cristo dijo, no he visto tanta fe en este hombre. Este hombre ha cultivado la fe, este hombre está lleno de fe, este hombre ha guardado fe y se acercó a mí con su fe guardada. También la sinofilicia, también los leprosos habían tenido fe pero no encontraban en quién depositarla. Entonces quizás tú tengas la fe guardada pero no encuentres cómo utilizarla, entonces debes buscar al Señor. Y Él te dirá cómo usarla. Estás orando, estás clamando, pero cuando sales a la calle entonces te quejas hasta del microbusero, hasta del carrito por puesto, del chofer te queja porque este hombre no arregla estos muebles, este hombre tiene esta puerta mala, no debería encargar así, te quejas de todo. Esa es la causa por la cual no puedes guardar tu fe, nuestro hermano Creo con su comentario. Amén, hermano. La fe tiene que ver con tantas cosas que muchas veces nosotros lo ignoramos. La fe tiene que ver con el dar, con el agradar. Vamos a leer esta fe maravillosa y muchas veces nosotros nos damos por dar y no damos con fe, y al no dar con fe damos lo peor para Dios. Y no solamente es dar a la congregación, sino que cuando tú eres cristiano y das algo, ¿verdad?, a una persona, si tú lo das como para Dios, como dice la Escritura, entonces eso será bien recibido y bien visto por Dios. Vamos a verlo aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Entonces aquí la Escritura nos enseña que el dar también tiene que ver con la fe. Y cuando nosotros damos para el Señor, tiene que ser lo mejor. Entonces nosotros pensamos que lo que vamos a llevar a la iglesia solamente lo vamos a dar a Dios. No, cuando nosotros ya somos cristianos, a cualquier persona que le demos algo, tiene que ser lo mejor. Porque tiene que ver a esa persona como que fuera Dios. Entonces Cristo dijo, estuve mendigando y no me diste de comer. Estuve preso y no me fuiste a visitar. O sea que Jesucristo dice que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos con fe, ¿verdad? Pensando que a la persona que se lo estamos haciendo es el Señor. Entonces cuando Abel dio para Dios lo mejor, entonces la fe del dar. Ahora, muchas veces nosotros estamos desagradando a Dios, pero ¿por qué estamos desagradando a Dios con nuestras acciones? Porque la Biblia también habla acerca de la fe del agradar. Vamos a leerla aquí en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí nosotros vemos también que muchas veces nosotros no estamos agradando entonces a Dios como deberíamos agradarlo. Porque si nosotros nos acercamos a Dios y le estamos pidiendo algo, pero no creemos que Dios nos lo va a dar, entonces ¿qué estamos haciendo? No somos galardonadores de lo que le estamos pidiendo al Señor. Debe ser que creamos que lo que le estamos pidiendo al Señor va a venir. Entonces, si no lo hacemos con ese corazón y con ese creer, entonces no estamos agradando a Dios. Entonces, no solamente es pedirle al Señor, sino en todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos de creer. Cuando ya somos cristianos, debemos de creerle a Dios, que somos galardonadores. Justo si no nos estamos agradando a Dios. Entonces, la fe que agrada a Dios es la fe que nosotros debemos de tener en nuestro corazón y hacer crecer a cada día. Para nosotros poder entender todas estas cosas, debemos de leerla y visitarla. Porque muchas veces de repente leemos estos versículos, pero no llegamos a la profundidad de ellos. No llegamos a la profundidad de cada uno de los versículos y nos damos cuenta que cada uno de ellos nos enseña a actuar de una manera en fe hacia el Señor. Y cuando actuamos de una manera en fe hacia el Señor nos sabe. Porque el Señor sabe todo, conoce todo. Él es el que escudriña nuestro corazón y nuestra mente. Él es el que sabe lo que hay dentro de nosotros y cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Si lo estamos de una manera que queremos agradarlo a Él, o lo estamos haciendo de una manera por salir del paso. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos estas actitudes y estas conductas de muchísimos hermanos dentro de la congregación y nosotros nos damos cuenta que estas personas no están agradando a Dios. Y si llegamos a decir, mira, tú no agradas a Dios, esta persona puede llegar a molestar por nosotros, pero ¿por qué no agrada a Dios? Pero cuando tú le lees la Biblia y tú lo explicas de una buena manera, ya esa persona va a entender y va a crecer en el Evangelio. Y estas cosas son importantes de enseñar hoy en día, pero muchas personas no las enseñan de este tipo, de esta manera. Y muchos hermanos no crecen dentro de las congregaciones por eso mismo. Debemos enseñarle a nuestros seguidores y a nuestros hermanos a profundizar en cada uno de los versículos de la Biblia, porque cada uno de los versículos nos enseña algo bonito. No solamente, sino que comparemos, para que nuestro pensamiento y nuestro entendimiento pueda crecer y pueda ser desarrollado a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y es el que nos enseña todas las cosas a cada uno de nosotros. Entonces, la fe. Hemos hablado de la fe esta mañana, pero es muy importante la pregunta de cómo nosotros podemos mantener la fe. Aquí, en el transcurrir de esta hora y media en la cual hemos estado hablando de la fe, te hemos dado los pasos que debes de seguir para que tú mantengas esa fe. Y no solamente que la mantengas, sino que la hagas crecer. Que la hagas crecer. Porque a ti se te puede dar una semilla, pero si tú no la siembras ni la riegas, nunca va a crecer, solamente la vas a tener. Pero de un tamaño, nada más. Y no va a crecer más. Es necesario que esa semilla crezca, crezca. Entonces ahí vas a alcanzar grandes cosas, como estos grandes hombres que aparecen aquí en la Escritura. Moisés, Abraham, David, todas estas personas, estos hombres que nos dejaron a nosotros un ejemplo, que Dios permitió que pasaran y se hicieran todas estas cosas para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, tomarla para nosotros, experimentarla, vivirla, practicarla. Por eso esto está escrito aquí, este es el manual de nosotros, ¿no? El manual de vida que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros a través de él aprendamos a vivir una vida justa, piadosa y conforme a la voluntad de Dios, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Muchas personas llegan al Evangelio al principio buscando la salvación. Pero una vez que empiezas a conocer al Señor, ya no te importa tanto eso, te importa es amar de verdad al Señor y creer en Él. Y eso trae consigo la salvación. Entonces Dios es bueno, es misericordioso y maravilloso. Es nuestro Padre Celestial. Es el nombre del Señor. Nuestro hermano nosotros. Así es, mi hermano. Guarda tu fe. Así como guardas dinero, si es que guardas. Así como guardas las cosas que compras y las cuidas. Compras un par de zapatos, compras un pantalón, compras un vestido, compras un bien para tu casa y lo cuidas. Guarda tu fe.
Cuida tu fe para que cuando la tengas que utilizar, la utilices con poder de Dios. Llénate de fe y pon por obra esa fe, porque la fe sin obra es muerta y las obras sin fe son muertas, ¿verdad? Entonces, como decía, como comentaba mi hermano, para agradar al Señor sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando vayas a dar algo, no de lo que ya tú no quieras, da lo que tú necesitas, porque a mucha gente y a muchos predicadores en este tiempo le gusta nombrar a la viuda que dio las dos blancas y la sacan como referencia, pero esa viuda necesitaba esas dos blancas y ella la dio. Entonces, tú de repente necesites algo, pero hay alguien que lo necesita más que tú. Algo. Cédelo. Entonces ahí demostraremos nuestra fe y agradaremos al Señor. Porque el Señor es galardonador. El Señor es el que da la promesa. Galardona a las personas. Esto te corresponde. Esto te corresponde porque has actuado de la manera que me has agradado a mí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Enfermo estuve y me visitaste. Preso estuve, fuiste a verme. Tuve frío y me acobijaste. Y eso me agrada. Entonces recibirás el galardón. Serás galardonado diariamente en tu hogar, en tu vida. Tu fe crecerá como el grano de mostaza. Entonces le podrás decir a los elementos de la tierra, detente. Cuando vaya a caer un gran aguacero, tú puedes levantar tus manos al cielo y decirle, agua, detente en el nombre de Jesús. Y el agua se detendrá. Entonces eso es, guarda tu fe para que la utilice en el momento necesario. Llénate de fe diariamente y utilízala y ponla por obra, porque cada día hay algo que hacer para el Señor. Algo que hacer. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó en esta mañana mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista. Nuestro hermano Rizzi Bueno en los controles. Quien les habla el profeta Euclides La Rosa. Les invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana a su programa En Casa con Jesús, una cita en casa con Jesús, donde nos reuniremos con el Señor, donde el Señor enviará, como Él dice en su palabra, al Espíritu de verdad a nuestras vidas, a traer sanidad, liberación. Vamos a orar por las personas que están oyendo. Pon la mano en la parte afectada de tu cuerpo y cree, porque hay resucitación. Resucita, se restablece, se restaura tu salud en el nombre de Jesús. Se restaura la economía, se restaura tu fe en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Yo envío tu palabra, creyendo que se concederá. Clamamos al Padre para que envíe de lo alto la sanidad, la restauración a tu vida en el nombre de Jesús. Darás testimonio, así dice el Señor. En el nombre de Jesús les bendecimos. ¡Chao!